Decididamente, yo admito que hay creatividad e inteligencia en el universo. Y por tanto, puedes decir que Dios existe, si así es como quieres referirte a la creatividad en el universo. Por mí está bien. Existen tradiciones que usan la palabra Dios como una forma de referirse a la explicación del universo. Se trata simplemente de observar cómo encaja el universo. Si necesitas un Dios para explicarlo, también está bien. Pero entonces tendremos que explicar de dónde vino ese Dios. Y si realmente queremos entender el universo y tratar de responder esas profundas cuestiones, resulta que aún no tenemos modo de hacerlo. Alguna gente, en particular los cosmólogos, le han dado vueltas a la noción de un Dios creador. Pero no todos consideran que esa sea la respuesta correcta. Creo firmemente, porque esto es un asunto de creencias, aunque mi experiencia me ha ayudado a confirmarlo, que estamos en un universo creativo e innovador. Hemos descubierto uno de los mecanismos para ello, la llamada holografía cuántica. Los antiguos creían que la naturaleza no se desprendía de sus experiencias, sino que las recordaban. Parece que ese mecanismo, que llamamos holograma cuántico, contiene todo aquello que ha sucedido. En otras palabras, toda experiencia es recordada a lo largo de la historia. Esa información se llama energía de punto cero y la usamos para tratar de comprender mejor el universo en que vivimos. El parapsicólogo J.B. Rhine y otros investigadores ya habían estado experimentando con ello durante mucho tiempo. Usaban 5 símbolos. Los llamaban cartas Zener: estrella, cruz, círculo, ondas y cuadrado. Así fue como se hicieron los primeros experimentos, con alguien pensando en estos símbolos en concreto, anotándolos en una secuencia determinada, y otra persona intentando atrapar de algún modo esa secuencia a mucha distancia del emisor. Ese tipo de experimentos llevan haciéndose durante casi un siglo. Funcionaban. Yo quise probarlo desde el espacio, y desde allí también funcionaron. Obtuvimos buenos resultados cuando estábamos a medio camino de la Luna. Lo hicimos como se haría en un laboratorio de la Tierra. Y ahora sabemos que se trata de la realidad cuántica, de ese tipo de comunicación. Hicimos muchos tipos de estudios, meditaciones y experimentos para tratar de rescatar datos. Y de hecho, creo que se hizo un gran trabajo en ese sentido, recuperando mucha información de nuestro viaje a la Luna. ¿Cuál era la reacción de los colegas? ¿Cómo se defendía él de la relación de la gente de la NASA? No, les pareció que era un poco raro. Pero en la balanza pesaba más el trabajo científico. Los buenos científicos siempre aprecian ese tipo de cosas. Y esto era buena ciencia. ¿Qué mirada le pone Edgar Mitchell a su vuelta, al mundo? Tiene que descubrir, tiene que investigar. Pensad, por favor, amigos y amigas, pensadlo. Es alguien que se enfrenta sin duda a todo el sistema. Sin duda le dirían algo. Sin duda le aconsejarían que por ahí no. Sin duda era políticamente incorrecto. Sin duda hasta su familia y los más allegados, en vez de ser el héroe de la Luna como fueron otros, ¿qué demonios estás tú haciendo? ¿Telepatía? ¿Buscando no sé qué de la física cuántica? ¿Buscando la conciencia? ¿Buscando a Dios? ¿Pero esto qué es? No es exitoso. Pero Edgar Mitchell tuvo claro que el éxito de verdad, era el intentar explicar qué le había ocurrido y qué sentido tenía eso. Funda un instituto. Escuchemos a Edgar Mitchell. El propósito fue tratar de revisar un poco la historia. En el siglo XVII, el filósofo René Descartes publicó la idea de que el cuerpo y el alma, lo físico y lo espiritual, eran ámbitos diferentes de la realidad que no interactuaban entre sí. Aceptar esta especie de noble propósito sirvió en aquella época para que surgiese la Inquisición,
La ciencia floreció en aquel periodo sin que la conciencia o la mente fueran objeto de estudio. Aquello ocurrió y se mantuvo así durante casi 400 años, hasta que a finales del siglo XX, con los grandes pensadores de entonces, se descubrió la mecánica cuántica. El mundo cuántico fue bastante bien descrito hacia 1920, pero realmente no ha sido hasta hace muy poco que nos ha parecido adecuada la idea de estudiar la conciencia como un ámbito propio, someterla a estudio científico. Eso es lo que hemos estado haciendo nosotros en los últimos 30 años. Se dedicó a investigar a personas que podían curar, o cómo la mente humana, esa conciencia, ese poder desconocido, podía curarnos. Evidentemente eso también era mágico. Bueno, hemos recogido muchas pruebas a partir de nuestros experimentos sobre cómo funciona la conciencia. ¿Cuáles son sus límites, si es que los tiene? ¿O qué aplicaciones tiene en todos los aspectos de la naturaleza? Mi instituto tiene sedes en 60 países trabajando en este ámbito. Y la labor sigue. Se trata de definir y entender cómo trabaja la mente a nivel cuántico, a nivel de la conciencia. Todo se resume en que hemos convertido a la conciencia en un ámbito aceptable para la investigación científica que nos está ayudando a entendernos mucho mejor a nosotros mismos y a la naturaleza de nuestra existencia. Incluso a la comunicación entre animales. Ahora entendemos que la comunicación entre animales implica ciertos aspectos de la conciencia y que todo ello forma parte del mundo cuántico. ¿Estamos solos? Bueno, no se puede escribir una ecuación sobre eso. Pero sabemos que los efectos de la mente sobre la materia, los poderes de curación, son fenómenos reales. He trabajado personalmente con muchos buenos sanadores que obtienen resultados excelentes curando a las personas de enfermedades y dolencias humanas. Es parte del fenómeno. Y ciertamente la tradición cristiana lo usó con la figura de Jesús. Esa era una de sus principales características, la de curar a la gente. ¿Estamos solos realmente o no? Si te refieres a extraterrestres, o a otras civilizaciones, o a seres en otros planetas del universo, por supuesto. Definitivamente no estamos solos en el universo. Las pruebas son abrumadoras. Y aunque yo no he tenido experiencias de primera mano con visitantes alienígenas, sí que conozco a gente que las ha tenido. Y sé que la visita de extraterrestres procedentes de distintas partes del universo es un hecho. ¿La NASA ha ocultado información sobre el tema OVNI? No voy a decir quién está encubriendo cosas o quién no. Pero con seguridad ha habido intentos de hacerlo en algún momento. Tanto de no investigarlo como de negar la existencia del fenómeno. Diría que hay algún tipo de grupo oculto que se ha encargado de mantener esta información lejos del público durante mucho tiempo. Si el motivo por el que lo hacen tiene que ver con lo militar, como que querían descubrir el tipo de energía de los visitantes extraterrestres que quieran usarlo para hacer dinero, no me sorprendería. ¿Hay ocultación por parte de otros estamentos? Pero esto no durará por siempre. Nos enteraremos y entonces entenderemos cosas que hemos vivido durante años. Como por ejemplo aquí en Estados Unidos, las luces de Fénix. Un suceso en el que una enorme aeronave, con seguridad no de las nuestras, sobrevoló la ciudad de Phoenix en Arizona. Fue de noche y cientos de personas fueron testigos, algunas de ellas muy importantes. Así que aunque yo no he tenido ninguna experiencia de contacto extraterrestre, he conocido y conozco a mucha gente que las ha tenido.
Yo me crié en la zona de Roswell, en Nuevo México, uno de los primeros lugares en los que los visitantes extraterrestres fueron percibidos y que luego ha pasado a la historia. Cuando regresé de mi viaje a la Luna a mi hogar, cerca del área de Roswell, di algunas conferencias y fue entonces cuando algunos descendientes de las personas que habían estado involucradas en el incidente contactaron conmigo. En concreto, los hijos del enterrador que proporcionó los ataúdes para los cadáveres de los alienígenas. También conocí a uno de los oficiales de la oficina del sheriff que se había encargado de desviar el tráfico alrededor de la zona del accidente. Y a otro oficial militar que era amigo íntimo de la familia y que atestiguó que el incidente de Roosevelt fue real. Toda esta gente me contó su historia, su implicación en el incidente. Era conocido por Edgar Mitchell y por otros astronautas que en el periodo de instrucción militar, vigilando bases en lugares de alta seguridad, habían visto ovnis, pero no hablamos de lucecitas en el cielo, hablamos de encuentros en el segundo tipo, o lo que sería lo mismo, muy cerca del suelo o dejando huellas y aterrizando. Yo creo que es sorprendente. Repito, lo cuenta un hombre que ha pisado la Luna, de un compañero suyo que vio un aterrizaje, no algo en el cielo. No que yo sepa, no al menos en el espacio. Pero está esa historia de uno de mis colegas, Gordon Cooper, cuando estaba de servicio como oficial en el aeropuerto espacial de Edwards. Después de su primer vuelo al espacio, vio como una de estas naves aterrizaba en la base. E incluso se tomaron fotos de ello. Pero enviaron a oficiales militares de Washington y Cooper nunca volvió a escuchar nada sobre aquello. Es una de esas historias que quedan inconclusas.